Bueno, pues entonces, lo último que vimos fue cómo generar una matriz de rigideces, pero para elementos que son ortogonales, ¿no? Permítame tantito. Sí, les decía que lo último que vimos era cómo encontrar o cómo definir una matriz de rigideces para elementos que son, por ejemplo, horizontales, ¿no? Eso fue el último que vimos. Em, ya esto implicaba que nosotros tuviéramos definida la rigidez a la fuerza cortante, la rigidez a la fuerza axial y la rigidez a la flexión, que fue lo último que les dije que vieran los videos, ¿no? Entonces, con eso queda definida una matriz de rigideces para un elemento que, un elemento, este, que es horizontal. No sé si con ustedes ya se dejó de tarea o ya vimos un ejercicio donde se tenía una carga inclinada, ¿no? Y había que encontrar las deformaciones. ¿Sí se vio eso? No, profe, según yo no. Mm, No, profesor. Bueno, si vieron la definición de este video para la última parte, ¿no? O sea, lo último que les dejé es que vieran estos videos. Así es. Entonces, bueno, entonces vamos a ver un ejercicio rápidamente de cómo podríamos resolver un ejercicio de una viga que contenga las tres rigideces, la rigidez axial, la rigidez cortante y la rigidez a la flexión. Entonces, permítanme en lo que busco el ejercicio y ahorita les vuelvo a compartir la pantalla.
Bueno, pues entonces, ahora sí, retomando, esto es lo último, entonces, lo último que vieron. En el video lo que se define es que cada elemento estructural que nosotros tengamos cuando se toma en cuenta la rigidez axial, la rigidez al cortante y la rigidez a la flexión, cada elemento estructural va a estar conformado por 4 submatrices, ¿no? O sea, la rigidez de cada elemento va a estar conformada por 4 submatrices. Lo que es K11, K12. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Bueno. Entonces, esto fue lo último que vimos porque les dije que vieran los videos, ¿no? Este es el último video y aquí es donde se define, como les digo, la matriz de rigideces para un elemento, considerando la fuerza axial, la fuerza cortante y el momento flexionante, ¿ok? Entonces, cada elemento estructural siempre va a tener, para definir su rigidez, va a tener 4 submatrices, ¿no? En este caso, K11, K12, K21 y K22, ¿no? Eso está explicado aquí en el video, ¿no? Entonces, pero como está definida esta matriz de rigidez, lo único que nos va a servir es para resolver elementos que estén horizontales, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí donde cómo podemos resolver un ejercicio donde apliquemos eso. Entonces, vamos a resolver este ejemplo. Dice, determine los desplazamientos en el borde libre y las reacciones en la viga en el voladizo mostrado en la siguiente figura. Entonces, es una viga que está empotrada en cantilever y que tiene una fuerza inclinada de 1 kilonewton. Está inclinada a 30 grados si lo tomamos con respecto a la vertical. Y la barra tiene una longitud de 3 metros, un área de 30 centímetros cuadrados, un momento de inercia de 2.500 centímetros cuartos y un modo de elasticidad de 200.000 megapascales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues entonces, esta viga ya tiene definidas aquí sus nodos, ¿no? El nodo 1 y el nodo 2. Entonces, este ejemplo sí se puede resolver con lo que vimos en el video. En el video que les encargué que vieran, bueno, pues esta es la matriz de rigideces que me va a servir para resolver ese problema. Entonces, ¿cómo puedo utilizar esta matriz de rigidez para resolver el problema? Bueno, pues lo vamos a ver de la siguiente manera. Si yo tomo esta matriz de rigideces, voy a tomar esta de aquí. Para empezar, esta viga tiene 2 nodos, como les decía, ¿no? Tiene el nodo 1 y el nodo 2. Y la matriz de rigideces del elemento está definida en función de esos 2 nodos, el nodo 1 y el nodo 2. Eso los escribo en fila, pero también los voy a escribir en columna, el nodo 1 y el nodo 2. ¿No? Y entonces voy a aquí escribir, como les digo, esa matriz se divide en submatrices. Aquí va a estar K11, K12, K21 y K22. Pero entonces, este ejemplo, como lo tenemos aquí ahorita, nos dice que el nodo 1 está completamente rígido, de manera que el nodo 1 no tiene grados de libertad. Y en cambio el nodo 2 sí tiene grados de libertad. Debido a cómo está inclinada la carga, esta carga va a tener una componente horizontal y va a tener una componente vertical. Es decir, es como si aquí aplicáramos la carga vertical y también una carga horizontal. Entonces, la carga vertical lo que va a hacer es hacer que la viga, que ese puntito se mueva de aquí hacia abajo, ¿no? La carga vertical. La carga horizontal va a hacer que el punto se mueva de aquí hacia acá, ¿no?
Y además, como tiene flexión la viga, pues lo que va a suceder es de que, lo que les he dicho siempre, si nosotros imaginamos que tenemos pintado, si imaginamos que tenemos pintada una crucecita y al final de que se aplica la carga, la crucecita va a quedar inclinada, ¿no? Entonces, esta viga se deforma así. Entonces, ¿cuántos grados de libertad hay en el nodo 2? Hay 3 grados de libertad, ¿no? Uno que es X, o sea, un desplazamiento en X, un desplazamiento en y un desplazamiento en Z. Entonces, de esos de esos dos nodos, como les digo, el primero está completamente rígido, no se desplaza en ningún sentido, pero el nodo 2 sí se desplaza, y se desplaza en estos 3 grados de libertad, en X, en Y y en Z. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a, pues, eliminar todo lo que tenga que ver con el nodo 1, porque el nodo 1 no se desplaza. Entonces, no, todo lo que tiene que ver con el nodo 1 en columna y todo lo que tiene que ver con el nodo 1 en horizontal. O sea, en fila, tacho todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda que la matriz de rigideces que voy a ocupar para este problema va a ser la matriz de rigideces K22. Entonces, mi matriz de rigideces para resolver ese problema va a ser la K22. O sea, esta que quedó aquí. Ujú. Y esta K22 tiene 3 columnas y tiene 3 filas, como lo vemos aquí en el video que les dejé. Mm. Entonces eso quiere decir que no vamos a ocupar toda esta matriz, sino nada más vamos a ocupar la que es la K22. Y la K22 es esta, ¿no? Esto que está aquí. De esta matriz de 6 por 6 nada más voy a utilizar la submatriz K22. ¿Ok? Entonces voy a copiar esta submatriz y me la voy a llevar acá a la pizarra para que lo resolvamos. Es esta de aquí. Entonces mi matriz de rigidez es K22, como les digo. Mi matriz de rigidez es K22 va a ser EA entre L. Luego aquí había un 0. Después es 0. O sea, esto que escribí en columna es la rigidez axial, ¿no? Ahora voy a escribir la rigidez acortante, que es aquí 0. Y aquí es 12 EI en L al cubo. Y aquí abajo es menos 6 EI en L al cuadrado. Luego escribo la otra columna que se refiere a la rigidez a la flexión, que aquí es 0, aquí es menos 6 EI en L al cuadrado, y aquí es 4 EI en L. Entonces ya tengo definida mi matriz de rigideces. ¿Para qué la necesito? Bueno, porque en el problema me están pidiendo que determine los desplazamientos en el borde libre y las reacciones. Ahorita nada más para fines académicos, nada más voy a determinar los desplazamientos y posteriormente vamos a resolver las reacciones. Pero ahorita me interesa nada más ver cómo, con el método de las rigideces puedo encontrar cómo se desplaza este nodo que está libre, el nodo 2, o sea, cómo encuentro los desplazamientos en este borde. Entonces, ya tengo mi matriz de rigideces. Y recuerden de las clases que hemos estado viendo que de las nuevas cosas que ustedes han aprendido es que la fuerza
es igual a la rigidez por el desplazamiento. Y eso tiene validez hablando en términos algebraicos como hablando en términos de álgebra lineal. Si yo tengo una matriz de rigideces y la multiplico por un vector de deformaciones, entonces encuentro la fuerza. Pero si yo lo que necesito, lo que me están pidiendo en el problema es encontrar cuánto valen las deformaciones, ¿no? Las deformaciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues despejar. Entonces, las deformaciones, el vector de deformaciones va a ser igual a invertir mi matriz de rigideces y multiplicarlo por el vector de carga. Entonces, ahora sí, ¿de dónde saco mi matriz de rigidez para resolver el problema? Pues de aquí, esta que les acabo de decir. Voy a sustituir en cada uno de los términos el valor numérico que corresponda. Voy a invertir esa matriz y la voy a multiplicar por el vector de cargas. ¿Cuál es mi vector de cargas? Bueno, pues aquí me lo están dando en el problema, ¿no? Me dicen que es 1 kilonewton y que está inclinado a 30 grados con respecto a la vertical. Entonces, ¿cómo obtengo mi vector de cargas? Pues simplemente acomodo esta fuerza en los valores que correspondan para X, Y y Z. Vamos a hacerlo. Entonces, mi vector de fuerzas, va a ser pues mi fuerza en X, mi fuerza en Y y mi fuerza en Z. Pues, ¿cuánto es mi fuerza en X? Pues va a ser, si vemos aquí este arreglo, va a ser el seno de 30 grados, ¿no? Pero va a ser negativo porque va hacia la izquierda. Si lo ven, o sea, aquí la componente horizontal va a ir hacia la izquierda, entonces para que yo obtenga esta componente, pues multiplico este cateto por el seno de 30 grados. Entonces va a ser la fuerza por el seno, bueno, es negativo, ¿no? Acababa de decir que es negativo. Es menos F, ¿cómo lo llaman aquí? Bueno, menos P, vamos a poner menos P por el seno de 30 grados. Y en Y va a ser lo mismo, pero con respecto ahora a la vertical es el coseno, ¿no? Va a ser en este caso el coseno y va a ser negativo también. Entonces, menos el coseno, o sea, menos P por el coseno de 30 grados. ¿Y cuánto tenemos de momento? Pues no tenemos momento porque nada más tenemos esta fuerza. O sea, esta fuerza se descompone en X, en Y y no tenemos giro. Si tuviéramos un giro, o sea, un momento aquí como fuerza, pues entonces pondríamos el valor. Pero aquí no lo hay. Entonces, ¿cuánto vale? Pues vale 0, ¿no? El momento vale 0. ¿Ok? Entonces, eso ya lo puedo poner en términos numéricos. Voy a manejar todo lo voy a manejar en newtons y las unidades de fuerza en newtons y las unidades de distancia en centímetros, porque es más fácil, ¿no? Entonces, pues aquí va a ser 1000 por el seno de 30. Y aquí va a ser, es negativo, menos 1000 por el coseno de 30. Y aquí va a ser 0, ¿no? Entonces, ahora sí, ya tengo definido mi vector. Ya tengo definido mi vector de cargas, o sea, mi vector de fuerzas, que es esto. Y ya tengo definida mi matriz de rigidez, que es esto. En cada uno de los términos, como les digo, voy a meter los valores numéricos, lo invierto y así voy a obtener, entonces, las deformaciones de acuerdo a esta formulita que hemos estado platicando durante este capítulo del curso, ¿no?
que la fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento. Y de acuerdo a lo que necesitemos, pues despejamos lo que necesitemos. En este caso, el método de la rigidez siempre nos va a permitir encontrar primero las deformaciones, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Ustedes lo pueden, les recomiendo, como les he dicho, estaba diciendo, que ya utilicen el MATLAB porque pues es muy útil. Vamos a hacerlo aquí. Entonces voy a definir primero mi vector de fuerzas. Le voy a poner así F, que va a ser igual a un vector que es, va a ser menos 1000 por aquí en MATLAB, por default, siempre los ángulos los tiene en radianes, entonces tenemos que pasarlos a grados, ¿no? Entonces para eso está un comando que, ahorita les explico. Entonces aquí va a ser que damos que menos 1000 por el seno de 30. Entonces menos 1000 por el seno de 30, pero les digo, esos 30 los tengo que pasar de radianes, de grados a radianes, ¿no? Entonces, para eso está el comando que se llama de Turret, ¿no? Turrat es este. Y aquí ahora sí pongo 30. Y esa va a ser entonces mi primer dato en mi primer fila. En la siguiente fila va a ser menos 1000 por el coseno de 30, menos 1000 por el coseno de, igual otra vez uso el comando 30. Y ahora el siguiente renglón, que es este, pues vale 0, ¿no? Entonces aquí ya nada más tecleo 0, cierro mi corchete, y entonces aquí ya está, ¿no? Está en newtons mi vector, este es mi vector de fuerzas, menos 500, menos 866 y 0. Entonces ya está aquí mi vector de fuerzas, aquí MATLAB se los graba en la sesión que tienen activa, ahí está esa variable, ¿no? Y ahora voy a meter los valores que correspondan a cada uno de estos términos, ¿no? El primero, pues lo voy a poner como, bueno, voy a manejar primero todas las variables. Voy a decir que, como habíamos dicho que, por ejemplo, la longitud, la voy a manejar como L y el problema nos dice que la longitud son 3 metros. Entonces, en centímetros la voy a pasar, son 300 centímetros, ¿no? L es igual a 300 centímetros. Ahí está. El área me dice que son 30 centímetros cuadrados. Entonces aquí digo A es igual a, ¿cuánto dije? 30 centímetros cuadrados. Ahí ya es directo, ¿no? 30 centímetros. El momento de inercia me decía que creo que son 2500 centímetros cuartos. Entonces aquí escribo 2500. Entonces ya tengo definida mi área, mi momento de inercia
y mi longitud, ¿no? ¿Qué más me falta definir? Ya está la fuerza, ya está la longitud, área, momento de inercia, módulo de elasticidad. Este lo tengo que pasar a... está en megapascales. Entonces, para pasarlo a newtons por centímetro, pues esto es igual a... vamos a hacer la conversión rápidamente aquí. El módulo de elasticidad es igual a 200.000 megapascales, o sea, 200.000 por 10 a la 6, porque son megas. $200.000 por newton sobre metro cuadrado, ¿no? Megapascales. Entonces, em, tengo que deshacerme de estos metros cuadrados y convertirlos a centímetros, ¿no? Entonces multiplico aquí arriba por un metro cuadrado y abajo un metro cuadrado, aquí equivalen centímetros cuadrados, pues eso es un metro es igual a 100 centímetros. Y entonces si esto lo elevo al cuadrado, y esto también lo tengo que elevar al cuadrado, me queda como un metro al cuadrado es igual a 100%, ¿no? O sea, 100 y dos ceritos más, o sea, 10.000 centímetros cuadrados. Entonces aquí abajo van un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Ok, entonces ahí haciendo la operación me queda que son 2 por 10 a la 7 newtons sobre centímetro cuadrado. Entonces ahora sí ya tengo mi módulo de elasticidad lo tengo en unidades de centímetro para la longitud y de newtons para la fuerza. Entonces aquí tecleo entonces aquí mi módulo de elasticidad que le voy a llamar E va a ser igual a 2 por 10, perdón, 2 por 10 a la 7, ¿no? Entonces ya tengo definidas todas mis variables. Ya tengo definida la fuerza. De hecho ya tengo mi vector de fuerzas, ya tengo mi longitud, ya tengo mi área, momento de inercia, módulo de elasticidad y ya todo. Entonces ahora sí lo que tengo que hacer es eh, guiarme con esta, eh, esta matriz que es K22, ¿no? Entonces simplemente lo que voy a hacer es sustituir sus valores, ¿no? Entonces voy a poner K2, la voy a llamar como K22 aquí en MATLAB. Además la voy a poner nada más K. Mi rigidez va a ser igual a E por A entre L y luego va a 0 y luego va a 0 para mi primera fila. Luego mi segunda fila es 0, 12 por E por I, 12 I entre L al cubo. Y el que sigue me parece que es menos 6 I en L al cuadrado. O sea, menos 6 E y 6 EI entre L
al cuadrado. Menos 6 EI entre L al cuadrado. Me pasa al siguiente renglón. Es aquí 0. Espacio. Menos 6 EI en L al cuadrado. Pues lo voy a copiar. La misma. Y el final es 4 EI en L, ¿no? 4 por E por entre L. 4 EI en L. Y ahora sí hicieron mi corchete. Entonces ahí está. Esa es mi matriz de... Esta es mi matriz de rigideces, ¿no? Aquí está ya definida. Aquí la podemos ver, ¿no? También. Entonces ya tengo definida mi matriz de rigideces, ya tengo definido mi vector de fuerza. Entonces ya puedo encontrar cuánto valen los desplazamientos. Yo digo que los desplazamientos van a ser iguales eh, ¿a qué? Pues a esto, ¿no? A invertir mi matriz de rigideces y multiplicarla por mi vector de fuerza. Entonces lo que hago es simplemente ya así ponerlo, ¿no? Es mi vector, mi matriz de rigideces la voy a invertir con este símbolo y lo voy a multiplicar por el vector de fuerzas. Y entonces ahí están dadas ya esos son mis desplazamientos. Entonces aquí lo podemos, también ya quedó guardado en la variable. Y estos recuerden, como todo lo manejé en centímetros y todo lo manejé en newtons, las unidades son consistentes. Entonces, como los desplazamientos son unidades de longitud, ¿en qué están? Pues están en centímetros, ¿no? Entonces, eso quiere decir que mi viga, la de mi problema que está aquí, se desplaza en el nodo 2, en X, vamos a escribirlo para que quede más claro. A ver si lo podemos insertar como texto. Ahí está. Entonces, estos son los valores que me da, son mis valores de desplazamiento en centímetros, ¿no? En X, este es mi desplazamiento en X. Desplazamiento en X, en centímetros. Este es mi desplazamiento en Y, en centímetros. Y este es mi desplazamiento en Z, en radianes. Eso quiere decir que mi viga se desplaza .302 centímetros. Vamos a visualizarlo en milímetros. En milímetros querría decir que todo lo multiplicamos por 10, ¿no? Entonces sería 0.002 milímetros, o sea, nada. En Y serían 1.5 milímetros, ¿no? Vamos a ponerlos en milímetros para que tenga más sentido. Estos desplazamientos son iguales a pues en milímetros, para X sería menos 0.002, para Y serían menos 1.6 milímetros, ¿no? Ya para redondear. Y en radianes, eso queda lo mismo, ¿no? 0.0008 radianes. Ok, o sea, eso es lo que se mueve. Entonces el extremo de mi viga se mueve 1.6 milímetros hacia abajo. 1.6 milímetros hacia abajo
se acorta 0.002 milímetros y en radianes gira 0.008. Eso si lo multiplicamos por 53 nos da que 0.008 más o menos 0.00, ay, por 53 más o menos. 0.04 grados, ¿no? O sea, ni siquiera un grado, o sea, es muy poquitito, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profe. ¿Nadie más? Además de Lice. ¿Nadie más tiene alguna otra duda? No, Yo profesor. sí, podría repetir la primera parte donde dedujo que tenía que utilizar la rigidez 2,2. Ahí Ujú. cómo lo hizo. ¿Sí podría repetirlo, por favor? Ajá. Llegaste tarde, ¿verdad? ¿O no? No, sí estaba desde el principio, solo que, pues, no, solo era parte de esa duda. Ok. Eh, lo que les digo, la viga tiene, ojo, este problema es bien específico para un problema bien específico. O sea, es un problema súper didáctico. Esta matriz de rigideces, como la estamos viendo aquí, nos sirve solamente para resolver este problema, ¿no? Entonces, enseguida, próximamente en esta misma clase, vamos a continuar con lo que ya es la generación de una matriz global que me va a servir ahora sí para resolver cualquier problema de estructuras, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita todavía estamos a medio camino. Entonces, esta matriz de rigideces me sirve, como te digo, nada más para resolver esta viga. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues esta viga tiene dos nodos, el nodo 1 y el nodo 2. Acuérdense que el método de las rigideces va a estar en función de los grados de libertad de la estructura. Esta estructura que tenemos aquí, esta viga, tiene 3 grados de libertad, ¿verdad? Se puede mover en X, se puede mover en Y y puede girar. El nodo 2 nada más, el nodo 1 no puede moverse para ningún lado. Entonces, como el arreglo o la matriz de rigideces de todo elemento estructural va a estar conformado por estas 4 matrices, ¿cuál de esas 4 es la que voy a ocupar? Bueno, pues como les decía al principio, todo lo que esté restringido no va a jugar en este problema. Entonces, el nodo 1 no va a jugar. ¿Por qué? Porque no tiene grados de libertad. Entonces lo voy a eliminar simplemente, ¿sí? Elimino todo lo que tiene que ver con el nodo 1 en fila y todo lo que tiene que ver con el nodo 1 en columna. Entonces, por eso elimino esta fila, digamos, esta fila de 3 y estas 3 columnas, ¿no? O sea, esta primer fila, digamos, y esta primer columna. ¿Ok? Entonces, lo único que queda jugando, o lo único que queda vivo es la matriz K22. Ahora, ¿cuál es la matriz K22? Pues es la que en el video ya se definió, ¿no? Aquí está otra vez, ¿no? La K11, K12, K21 y K22 es todo esto, ¿sí? Esta de aquí, la que estoy señalando, es la K11. Esta de aquí es la K12, esta de aquí es la K21 y esta de acá es la K22. Entonces, como ya lo definí acá, la única con la que voy a jugar es la matriz o la submatriz K22. Entonces tomo la matriz K22, que es esta. ¿Sí? Ok. Y entonces yo Sí, la gracias, profe. agarré y la copié y a partir de ahí empecé a trabajar. Ujú. Es bien importante porque parece que es lo mismo, ¿no? Pero hay unos ligeros y muy, muy sutiles cambios en cuanto a los signos. Entonces no es lo mismo la K11 que la K12, ni la K11 que la K22, que todas son diferentes. Las únicas que tienen simetría es la K12 y la K21, ¿no?
¿Ok? Entonces ya a Ok. partir de ahí yo ya definí, bueno, ¿cuál es la matriz de rigideces de mi problema? Pues la matriz de rigideces de este problemita, de esta villita, es esta. Esta es la que corresponde. Entonces ya la utilizo, sustituyo sus valores y ya resuelvo. Entonces el primer problema o el primer inciso del problema era encontrar los desplazamientos. Ya los encontré, ¿no? Entonces ese es el primer, ya no es el primer problema, ya es el tercer problema de rigideces que resolvemos en el método, ¿no? Primero resolvimos una columnita, no sé si se acuerdan. Después resolvimos una viga que tenía dos nodos, pero que nada más tenían grados de libertad angulares, ¿no? Que nada más se podían mover angularmente. Y eso también ya lo resolvimos, ¿no? Y ahora vamos a resolver este. Sí, ya, sí se acuerdan, resolvimos ya esos tres casos, ¿no? Sí está claro, resolvimos porque incluso lo tengo yo aquí bueno, resolvimos un primer caso que era una columna, ¿no? Que tenía un nodo intermedio, no sé si se acuerdan, y yo ponía ahí una carga, ¿no? ¿Ya se acordaron? Entonces ese nodo se podía mover nada más para abajo, ¿no? Y ahí encontramos cuánto valían las reacciones, no sé si se acuerdan, que eran de acuerdo a las longitudes, ¿no? Si esta era A y esta era B, la reacción de aquí era P por B sobre L, y la de acá era P por A sobre L, ¿no? Luego resolvimos unas vigas así, ¿no? Hablamos de los momentos de empotramiento. Por ejemplo, poníamos esta y lo que teníamos que encontrar era cuánto valía la deformación angular teta 1 y cuánto valía la deformación angular teta 2. Para esto hicimos un sistema de ecuaciones, ¿no? Que hasta alguien por ahí hizo favor de subir cómo se resolvió el sistema de ecuaciones, ¿no? Que aquí este era de 2 por 2, ¿no? ¿Lo recuerdan? Este era de 1 por 1, por así decirlo. Este era de 1 por 1, este era de 2 por 2, y ahora ya estamos resolviendo uno de 3 por 3, ¿no? Esta matriz es de 3 por 3. ¿Sí estamos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O he dicho alguna mentira? Algo que no hayamos hecho. No, eso sí los tengo, profe. Bueno, entonces ya hemos ido paso a pasito, ¿no? O sea, si se dan cuenta, hemos ido desde casos súper simples, como es el caso de la columna, ese es el caso más sencillo. Yo no creo que haya un maestro en la escuela que les empiece a enseñar ni en la escuela ni en ningún otro lado que les empiece a enseñar el sistema, el método de las rigideces con algo tan simple, porque la idea es de que nos vayamos paso a paso, ¿no? Este primer paso que es el de la columna, luego el de esta viga, y ahorita ya estamos viendo una viga un poquito más compleja, ¿no? Ya fuimos capaces de encontrar una deformación en tres dimensiones, ¿no? En X, en Y y en Z. Entonces, pero eso no es todo, pues apenas vamos a la mitad del camino. Entonces, hasta aquí hay alguna duda porque vamos a continuar con algo que ya va a ser el último paso para encontrar un método que nos permita resolver cualquier estructura que a ustedes se les ponga enfrente. ¿No hay dudas? No, ninguna. Bueno, No, Miguel. ok. Entonces, incluso no les he dejado tarea por lo mismo, porque hay muy pocos ejemplos con los cuales se pueden aplicar estos métodos que son muy simples. Ya cuando lleguemos a la matriz global, que es lo que vamos a ver a continuación, entonces sí, ya podrán haber miles de tareas porque ya cualquiera se puede resolver, cualquier problema se puede resolver con eso. Entonces, ya encontramos los desplazamientos, eventualmente vamos a ver cómo resolver lo mismo, pero para encontrar los elementos mecánicos de las estructuras, pero ahorita de entrada nada más resolvimos esta parte, ¿no? Entonces, ahora vamos a platicar de qué es lo que sigue. Lo que sigue es lo siguiente, pues como se dieron cuenta, estos elementos que estuvimos manejando aquí son ortogonales, o sea, o son verticales o son horizontales. Pero ¿qué pasa en la vida real? Pues en la vida real, sí, la mayoría de los elementos que nosotros los ingenieros civiles con los que trabajamos, pues son elementos reticulares, este,
son elementos reticulares, ¿no? Por ejemplo, en un edificio típico, ¿no? Un edificio vamos a tener columnas y vamos a tener vigas, pero pues puede pasar que de repente nos encontremos algo así, ¿no? No sé, no es, no es nada raro que de repente nos encontremos una cosa por el estilo. Entonces, este elemento ya no es ni horizontal, ese elemento ya está inclinado, ¿no? Ni es ni horizontal ni vertical. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que idear la manera de cómo nosotros vamos a lidiar con este tipo de elementos. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es echar mano de el álgebra lineal, ¿no? Hay unos elementos que se llaman transformadores, ordenadores, ¿no? Que nos permiten transformar fuerzas o ejes o desplazamientos de de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas, ¿no? Por ejemplo, cada elemento en estructuras va a tener un sistema de ejes local, pero también va a tener un sistema de ejes global. Por ejemplo, este que tenemos aquí, voy a poner en azul el sistema de ejes global, que es el que todos conocemos, ¿no? Como X, Y y Z que sale del pizarrón, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las columnas pues están alineadas con el eje Y y todas las vigas están alineadas con el eje X. Pero tanto las columnas como las traves o las vigas tienen su propio eje local y este también. Entonces vamos a ver este ejemplo de aquí, este elementito va a tener, voy a poner con otro color, que este va a tener un sistema de ejes local. Normalmente X siempre es el eje del elemento y a 90 grados tenemos su eje Y. Y Z pues es también está apuntando fuera de la pantalla, por así decirlo, ¿no? Entonces en Z no hay más que hacer, es la misma Z la que corresponde para el eje local que para el eje local que para el eje global. Entonces, lo que tenemos que hacer es sistematizar y echar mano de esos ordenadores que nos enseñaron en la álgebra lineal, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poco de eso. Mm, Aquí está. Entonces, se trata de esto, ¿no? Imaginen que nosotros tenemos en azul, perdón, en rojo tenemos lo que son los ejes locales, perdón, los ejes globales, ¿no? O sea, la X, por ejemplo, la que aquí vimos del edificio. ah, Aquí está. O sea, en azul, en este caso, mis ejes globales van a ser, pues esto, ¿no? El X, que es el que va alineado con la banqueta, ¿no? De afuera del edificio. Y, pues es la plomada, ¿no? Que tenemos cuando estamos haciendo el edificio. Esos son mis ejes globales, ¿no? Que aquí yo estoy poniendo como en rojo, ¿no? Y el eje local del elemento, pues lo voy a poner aquí en minúsculas y con color azul, ¿no? Voy a decir que entonces Fx está inclinado a un determinado valor de inclinación. A 90 grados está su correspondiente Fy, o sea, su vertical. Y a partir de ahí ya puedo establecer esta relación, ¿no? Que la fuerza en X, si yo descompongo estas dos fuerzas, las fuerzas que están en azul, pues veo que si esta fuerza en X la descompongo, pues relacionada con ese ángulo voy a tener, es el coseno, ¿no? Y este va hacia la derecha, permítame un minuto.
Entonces, perdón, les decía que entonces las fuerzas que están en X en mi sistema local, pues se descomponen con el coseno, en este caso, la que estoy señalando, y va a ser con el coseno, ¿no? Entonces van a caer esa proyección va a caer en el eje global XFX. Entonces por eso es positivo, porque además está al lado derecho. Y del lado izquierdo, y bueno, y la FY, y de la FY también hay una proyección que va a caer en el eje global X, ¿no? Que esta va a tener que ver con el seno de ese mismo ángulo, ¿no? Pero en este caso va en el lado contrario, entonces es negativo, o sea, está del lado izquierdo, entonces por eso se pone aquí el signo de menos, ¿no? Menos FY por el seno de X. Y luego, pues va a pasar lo mismo, pero ahora con para FY, perdón, es lo mismo, pero ahora en el caso de FY vamos a tomar para FX la correspondiente que va a ser el seno, o sea, para el eje vertical va a ser el seno, y para hacer esta proyección, y para el caso de la vertical local, pues va a ser el coseno, que aquí se va a pintar, ¿no? Aquí las dos van para arriba, entonces las dos se suman, ¿no? Entonces así queda la definición de cómo descompongo mis fuerzas de un sistema global para un sistema, de un sistema global para un sistema, de un sistema local para un sistema global. Entonces, déjenme que termine para que, ahí está. Entonces, ahora eso lo voy a escribir en términos matriciales, ¿no? Entonces, voy a utilizar entonces esos datos que acabo de definir o de deducir de la siguiente manera. Voy a escribir aquí coseno de teta. Voy a escribir aquí menos seno de teta. Luego aquí voy a escribir 0. Voy a escribir seno. Aquí coseno. Primero lo voy a hacer con 2 nada más. Para que... sí. Entonces, si se fijan, copié nada más las funciones trigonométricas, coseno, menos seno, seno y coseno. Y ¿qué pasa si esas cosas las multiplico por estas cosas las multiplico por mi vector de fuerzas locales, ¿no? Fx y Fy. Entonces, si se fijan, yo al multiplicar al multiplicar esta matriz por este vector, me queda coseno de teta por Fx menos seno de teta por Fy. Pues es lo que ya había escrito aquí, ¿no? Coseno de teta por Fx menos seno de teta por Fy. Y entonces eso, pues que sí, ¿a qué es igual? Pues eso es igual a mi vector de fuerzas global. Entonces Fx va a ser igual
a coseno de teta por fx minúscula. Fx es igual a f de x coseno minúscula por coseno de teta. Menos seno de teta por fy. Menos seno de teta por fy. Eso es lo que vale fx. Y luego fy, pues es f de x por seno de teta. O sea, f de x por seno de teta más fy por coseno de teta. Fy por coseno de teta. Y entonces, si esto lo vemos desde la visión de la álgebra lineal, pues me quiere decir lo siguiente, que f es igual a una matriz que voy a llamar, por ejemplo, gamma, por mi vector f minúscula. Entonces, en otras palabras, es como la magia que a ustedes les explicaron cuando vieron álgebra lineal, que es como si este pequeño vector lo pasáramos por un campo y de repente se transforma en otra cosa, ¿no? Esa es la función de un ordenador. Un ordenador o un campo es que yo pase una cosa, en este caso un vector, lo hago pasar por ese campo o por ese ordenador y entonces se transforma en otra cosa. Pero aquí lo hago de una manera súper sencillo, ¿no? ¿Por qué súper sencillo? Porque pues esto ya lo puedo programar, lo meto donde yo quiera y entonces yo ya nada más voy a meter que pues el valor del ángulo, ¿no? Lo único que a mí me interesa saber es entonces cuál es la inclinación de mi elemento. Si son 30 grados, bueno, pues le pongo 30, pero ya todo se va a hacer en automático, ¿no? Voy a transformar las fuerzas locales en fuerzas globales. O voy a transformar los desplazamientos locales en fuerzas, en desplazamientos globales. O lo que sea lo voy a, ya sean fuerzas, desplazamientos o coordenadas, las voy a transformar de local a un global. O sea, de un sistema de ejes a otro sistema de ejes. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Bueno, aquí es donde cobra sentido todo lo que ustedes les enseñaron en matemáticas, ¿no? Todo lo que ustedes les enseñaron en matemáticas es donde aquí cobra relevancia y cobra el verdadero sentido de que hayan aprendido todas esas cosas, ¿no? Todo esto lo vieron en álgebra lineal, ¿no? Y todo lo que vimos previamente en los capítulos anteriores de cálculo y derivadas, integrales y demás, pues es lo que vieron recién llegaron a la escuela superior, ¿no? Que se supone que era simplemente ¿cómo llamarlo? Pues un recordatorio de lo que habían visto en sus clases de media superior. En fin, entonces ahora vamos a ver, para que quede ya bien claro esto, vamos a hacerlo, o vamos a aplicar esto nada más en cómo podemos nosotros transformar coordenadas de una posición a otra, ¿no? En algo que además hasta les puede servir en su vida para muchas cosas, ¿no? O sea, en topografía o cuando ustedes seguramente tienen que transformar coordenadas cuando tienen que hacer planos o levantamientos en hidrología o qué sé yo, ¿no? Y lo pueden hacer de una manera súper sintética y súper elegante, de manera que hasta se apantallen a sus profesores, ¿no? En sus otras materias. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esto, ¿no? Un ejemplo donde yo tenga, yo voy a tener pues, mi eje, este eje, ¿no? Que voy a llamar, bueno, son mis ejes de X y Y, pero lo que me importa sobre todo es esto, que yo tengo, por ejemplo, aquí un puntito, un punto de coordenadas, aquí. Vamos a decir que las coordenadas son las siguientes, o sea que esto es 0, esto es 1, aquí está 2, ¿no? Entonces aquí en X, ¿no? Entonces aquí debe estar 1 en Y y por aquí debe estar 2, ¿no? Bueno, vamos a dejar 1.5. Aquí 0.5 y aquí pues 0.5.
¿no? Entonces yo tengo un puntito aquí, o sea, tengo unas coordenadas aquí en 1, 0. Vamos a escribirlas en rojo. Tengo un punto de coordenadas 1, 0, ¿no? Porque pues 1 es X y 0 es Y, ¿no? Entonces, con estas coordenadas yo defino la posición de este puntito. O sea, en X tenemos 1 y en Y tenemos 0. Pero entonces, imagínense que yo quiero transformar eso, quiero mover esto, lo quiero girar 45 grados hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si ese puntito lo muevo 45 grados hacia acá, bueno, pues aquí más o menos pintando un circulito. Este punto ahora va a caer acá, ¿no? Voy a ponerlo en azul. Entonces, este punto lo voy a mover hacia acá. Va a quedar aquí. Entonces, dije que 45 grados, ¿no? 45 grados. Ok, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Ustedes ya saben, ¿no? Cuáles son las coordenadas nuevas que va a tener. Pero vamos a hacerlo utilizando esto que les acabo de enseñar. Pues entonces yo digo, ¿cuáles son las nuevas coordenadas en mi sistema de coordenadas X, Y? Pues van a ser las siguientes. Yo utilizo mi ordenador o mi transformador que acabo de aprender, y le voy a poner coseno de 45 menos el seno de 45, luego seno de 45 y coseno de 45. Eso va a ser mi transformador gamma, ¿no? Y eso lo voy a multiplicar. Voy a hacer pasar mi vector de coordenadas 1, 0 por ese campo, por ese transformador. ¿Y cuánto queda? Bueno, pues el coseno de 45 lo multiplico por 1 menos el seno de 45 que lo multiplico por 0. O sea, esto es 0, ¿no? Entonces, coseno de 45 por 1 me da 0.71, ¿no? Aquí lo escribo, 0. Y ahora hago la operación de abajo. La operación de abajo me dice que tengo que multiplicar el seno de 45 por 1, pues es 0.71, más el coseno de 45 por 0. O sea, otra vez 0.71. Entonces este va a ser esas van a ser mis nuevas coordenadas, ¿no? Si se dan cuenta que son estas. Aquí incluso se alcanza a ver, ¿no? Aquí en esta proporción que más o menos dibujé, pues aquí sí está 0.5, aquí está 0.70, ¿no? En X. Y en Y también quedó en 0.70. Entonces, si eso lo hacemos también para un ángulo de 30 grados, pues va a ser lo mismo, ¿no? Imaginemos que lo quiero mover a 30 grados. Voy a poner este color, que vamos a decir a 30 grados va a ser por aquí, ¿no? 30 grados. Pues eso es lo mismo, ¿no? Pero voy a copiar aquí. Entonces ahora voy a cambiar no van a ser 45, sino van a ser 30, ¿no?
Entonces ahora sí, coseno de 30 por 1. Ah, pero déjenme. Oh, a ver, coseno de... Permítanme un poquito. Perdón, entonces ahora sí, que estaba así en esto. Entonces coseno de 30 por 1 es 0.866, ¿no? Menos el seno de 30 por 0, o sea, 0.866. Luego, eh, para el de abajo multiplico seno de 30 por 1 más el coseno de 30 por 0. Entonces seno de 30 es 0.5, ¿no? Aquí queda 0.5. Y también es consistente con lo que dibujé más o menos aquí a escala, ¿no? O sea, en X es más, aquí es más o menos 0.8, 0.9 y en Y es 0.5, ¿no? Y ya está. Entonces así es como sirven estos operadores. Yo puedo transformar, como les digo, fuerzas, desplazamientos o sistemas de coordenadas de una posición a otra. Y lo puedo hacer de una manera muy eficiente, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces esto lo vamos a ocupar mucho aquí en estructuras, ¿no? Cómo transformar precisamente fuerzas locales a fuerzas globales o desplazamientos globales, perdón, desplazamientos locales a globales y viceversa. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. No, ninguna. Por ahora no, profe. Bueno, entonces, muy bien. Entonces ahora lo que sigue es cómo aplico esto a generar esa matriz de rigideces global de la que les he estado hablando. Bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es, basado o con base en esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar eh, mm, esta matriz que corresponde a a un elemento ortogonal, o sea que está acostado simplemente, la voy a multiplicar por esos operadores, por un operador, y ese operador, o ese transformador, se va a llamar, lo voy a llamar así como gamma. Pero ahora sí voy a involucrar el, ahora sí voy a involucrar este, los momentos también. Entonces, ahora mi nuevo ordenador va a ser el siguiente. Ese es este. O sea, así como lo deduje de aquí, bueno, precisamente voy a ocupar este, ¿no? De una vez lo vuelvo a escribir. Mi nuevo operador va a ser el siguiente. Va a ser así como el primero. Ay, ay, ay.
coseno de teta, luego es menos seno de teta, luego aquí 0, o sea, vamos a incluir una columna y una columna nueva y un renglón nuevo. ¿Por qué? Porque vamos a incrementar una dimensión. Estábamos hablando de X, Y ahora vamos a incrementar a Z, ¿no? Entonces, el que sigue, el renglón siguiente, pues es seno de teta, luego coseno de teta, luego 0, y después aquí va otra vez 0, 0, y aquí va 1. ¿Por qué 1? Porque yo les había platicado que, si lo vemos otra vez en el dibujito de acá, en el edificio este que dibujé, el momento, si yo tengo aquí una fuerza, un momento, o un giro determinado, no sé, de lo que sea, 3 kilonewtons por metro, en el sentido de las manecillas del reloj, pues para transformarlo a mi sistema de ejes global, de local al global, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? En otras palabras, si yo me muevo 3 grados hacia la derecha o al sentido de las manecillas del reloj, pues los mismos que van a aplicar en mi eje global. Entonces es transparente, o sea, lo que yo tenga aquí angularmente, pues va a ser lo mismo que yo tenga en mi eje global. Lo que yo tenga en mi eje local va a ser lo mismo que tenga en mi eje global, ¿no? Entonces, por lo tanto, es 1, es transparente, o sea, se mantiene igual. Entonces, este va a ser mi operador, lo voy a llamar gamma. A esta matriz le voy a llamar gamma. Y lo que tengo que hacer, como les digo, yo voy a obtener mi matriz de rigideces global multiplicando ese operador gamma por mi matriz de rigideces local. Y multiplicar otra vez eso por mi operador gamma transpuesto. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir lo siguiente. Aquí mucha atención. Quiere decir que este operador gamma, que está aquí, lo voy a multiplicar por K local. Recuerden que K siempre son minúsculas. Aquí parece que es mayúscula, pero es minúscula. Ahí está. Entonces, esta matriz la multiplico por K. ¿Y cuál K? Pues la que habíamos visto, las que habíamos visto al principio. No lo puedo hacer de golpe, tengo que hacerla una por una. O sea, multiplico el operador gamma, que es este, lo multiplico primero por mi K11, ¿no? Y el resultado de esto lo multiplico por otra vez por esta, pero transpuesta. ¿Qué quiere decir transpuesta? Recuerden ustedes, las filas se pasan a columnas y las filas se pasan a columnas, ¿no? O sea, esta que está aquí como fila va a pasar hacia acá, o sea, simplemente aquí va a ser negativo y aquí va a ser positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Porque ustedes lo van a hacer. Lo que van a hacer es eso. Y eso va a quedar de tarea. Van a agarrar su operador gamma, que es ese que tengo allá arriba, y lo van a multiplicar primero por su K11. Ay, esa K es minúscula. Por su K11. Y el resultado de eso lo multiplican por esta misma, pero transpuesta. O sea, es esta misma, nada más que este signo se pasa para acá, ¿no? Entonces aquí le pongo gamma transpuesta.
Y eso me va a dar como resultado mi nueva matriz K11. Pero esta va a ser la global. Van a hacer lo mismo. O sea, van a repetir la misma operación. Pero ahora lo van a hacer para K12. O sea, lo van a hacer para K12. ¿Cuál es K12? Pues es esta, ¿no? Y esa la van a sustituir aquí, ¿no? Poner aquí. Y la van a multiplicar, como les digo, primero por esto. Y el resultado de eso lo multiplican por la transpuesta. Y luego hacen la de K21. En la de K21 se van a dar cuenta que van a obtener la misma, ¿no? K21. K21. Y luego, ¿qué creen? Pues la de K22, ¿no? Entonces aquí va a ser K22 y aquí K22. ¿Cuál K22? Bueno, pues la que agarraron de acá, ¿no? Ahora van a agarrar esta K22, la multiplican por esta en una primera operación. Lo que resulte de esa operación ahora la multiplican por esta. Recuerden que aquí es muy importante el orden. Aquí el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? Entonces, primero es la multiplicación del operador gamma, o sea, por la correspondiente matriz de rigideces, ¿no? La que corresponda, K11, K12, la que sea. El resultado de eso, entonces, les lo multiplican por la transpuesta de esta. La transpuesta de esta es esta misma, les digo, pero cambiadas las columnas a renglones, ¿no? Y eso lo van a hacer para la siguiente clase, por favor. Entonces van a obtener una matriz como esta, pero ya va a tener involucradas unos nuevos términos que involucran lo que ustedes se imaginan, pues ya va a involucrar funciones trigonométricas. Y esas funciones trigonométricas combinada con esto les va a permitir ahora sí resolver cualquier problema de estructuras que lo vamos a ver en las siguientes sesiones. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Bueno, es importante que lo hagan porque, pues como les digo, si lo tienen que hacer bien porque evidentemente si se equivocan en un signo o algo así, pues todo lo que hagan pues va a estar mal. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor. Háganlo y verifiquen verifíquenlo con sus compañeritos para que vean que les tienen que dar los mismos resultados. ¿De qué tamaño va a ser la matriz de rigideces K11 global que obtengan? Pues va a ser de 3×3, ¿no? Recuerden que hay consistencia en unidades, o sea, esta matriz gamma, este operador es de 3×3, ¿no? Este es de 3×3, ¿no? Y se va a multiplicar por una matriz K11 y esta matriz K11 es de 3×3. Entonces, ¿el resultado cuánto es? Pues 3×3, ¿no? Aquí y escribí, si esta es de 3×3 y este es de 3×3,
el resultado va a ser de 3 por 3. Entonces ese resultado lo van a multiplicar por la transpuesta de este operador, que pues también va a ser de 3 por 3, ¿no? Entonces esto va a ser de 3 por 3. El resultado va a ser también de 3 por 3. Entonces la matriz global K11 va a ser de 3 por 3. La matriz global K12 también va a ser de 3 por 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en cuanto a dimensiones va a ser, esto que obtengan va a ser del mismo tamaño, nada más que va a involucrar, pues obviamente términos aquí que van a multiplicar a funciones trigonométricas, senos, cosenos, senos cuadrados, etcétera, ¿no? ¿Quedó claro? Oiga, profe, ¿y ahí qué valor de teta vamos a utilizar? No, ahorita el que quieran, o sea, ahorita vamos a llegar a esto, o sea, vamos a llegar a una como formulota, ¿no? Esto es como si fuera una fórmula, ¿no? Si te fijas aquí, ¿qué valor de A estamos ocupando? Pues A, ¿no? O sea, esto es todo algebraico, pues. Ah, ¿Qué sí, es valor de constante. es una variable más bien? Precisamente porque Ah, puedo sí, porque adoptar es el cualquier área. valor. Entonces van a llegar a una cosa así, van a llegar a una cuestión algebraica, ¿no? Van a obtener, aquí el primer término es EA en L por, creo que seno cuadrado de teta más 2E en L al cubo por coseno cuadrado de teta para el primer término, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, lo tienen que hacer, obviamente, no es trivial, ¿no? O sea, no es así que lo puedan hacer nada más de un ojo, tienen que agarrar su lápiz agarran su lápiz y su papel, ¿no? Entonces, lo pueden verificar en MATLAB también, en MATLAB pueden hacerlo, lo pueden hacer definiendo variables algebraicas y también lo pueden hacer a mano y ya lo verifican en MATLAB, ¿no? Utilizando el comando sim, que define variables algebraicas y siempre las maneja como variables algebraicas, ¿no? Entonces, y ahí va a quedar teta. ¿Qué valor va a tener teta? Pues teta, o sea, va a quedar como si fuera una fórmula, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Sí respondí tu pregunta? Ok, sí, sí, profe. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? Para la transpuesta, al pasar la matriz a transpuesta, ¿solo cambia los signos del seno? Me parece que sí, a ver, déjame echarle un ojo. Lo que pasa es que tiene que, o sea, ¿dónde está? Sí, ¿no? A ver, vamos a Sí, hacerlo. ¿no? Creo que sí, es vamos a ponerlo en otro color. La transpuesta de esta es, o sea, paso, lo que es la primera fila la paso a columna, ¿no? Entonces aquí queda coseno de teta, aquí queda menos seno de teta, aquí queda 0. Luego la siguiente fila ahora va a ser la siguiente columna, o sea, seno de teta, coseno de teta y luego 0. Y aquí pues otra vez 0, 0 y 1. Entonces esto es gamma transpuesta. Hay veces que le ponen gamma y una comita, ¿no? Es lo mismo. Sí, sí queda nada. Si se fijan, lo único que cambió fue el signo, ¿no? Este, pero ojo, o sea, viene de eso, ¿no? O sea, no quiere, bueno, obviamente aquí da coincidentemente que pues, como esto es lo mismo que esto, pues aquí si aprecian nada más cambia el signo, pero evidentemente cuando se trate de números o otras cosas, pues lo tienen que hacer así como dice ahorita, ¿no? Así queda la transpuesta. Entonces esta gama transpuesta, pues es la que va a ir acá. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, profe. No, profesor. Bueno, muy bien. Pues entonces ya tienen tarea, háganlo con cuidado. Si se fijan, ya ven que es muy útil lo que les digo del MATLAB. Y ahorita, ¿alguno de ustedes ya maneja MATLAB? O al menos ya lo tiene instalado, ya lo empezó a manejar. ¿Alguien?
Sí, ya les he dado una checada a algunos manuales y documentos con ejercicios para ir Sí, más o menos pero sí ya entendiendo. lo tienes instalado en tu teléfono o en tu computadora, lo que sea. También ahorita estoy con el que es en línea porque Ah, el ok. programa en sí pesa mucho. Ah, perfecto, ¿no? O sea, lo importante es eso, ¿no? Yo, si se fijan, yo tampoco lo tengo instalado, lo tengo en línea, ¿no? Entonces, para mí es mucho mejor, ¿no? Igual, esta misma sesión, o bueno, esta misma licencia, yo la puedo ocupar en el celular, por ejemplo, ¿no? Y en el celular tampoco tengo la necesidad de, bueno, sí hay que bajar la aplicación, pero no, pero es bien versátil porque es mi misma cuenta. Entonces, por ejemplo, las funciones que yo ya tengo definidas aquí, y los archivos o los programas que yo ya tengo definidos, por ejemplo, estas funciones y demás, y aquí las tengo guardadas, y estas mismas las puedo recuperar desde el celular, ¿no? Porque en el celular también entro en línea. Entonces, y lo que dices es muy importante, o sea, hay miles de tutoriales en YouTube de cómo usar MATLAB, y también casi todo te remite a las ayudas propias de MathWorks, o sea, de la página oficial de MATLAB. Entonces, es, eh, es bien padre que pues, cualquier duda que tienes simplemente te metes ahí a Google, tecleas, oye, ¿cómo hago la transpuesta de una matriz, ¿no? Y ya te dice, incluso en español, ¿no? ¿Cómo utilizo variables simbólicas? Y ya ahí te aparecen los comandos y demás, ¿no? ¿Cómo transformo de radianes a grados, a radianes, o de grados a radianes? Pues de ahí todo te lo dicen, ¿no? Ok, entonces váyanlo utilizando porque ya ven que es bien útil. O sea, si ya ahorita lo tienen y lo empiezan a manejar, por ejemplo, pueden hacer esto. La idea es que lo hagan a mano, pero que corroboren los datos con la ayuda de MATLAB, ¿no? O sea, son tantos signos y tantos numeritos que pues, es bien fácil que no se equivoque. Entonces, si lo ven y lo verifican en MATLAB, pues ahí les va a dar la respuesta que es correcta, ¿no? Y ahorita mismo ustedes lo vieron, cuando yo hice el ejercicio, pues también fue muy rápido, ¿no? O sea, fueron unos cuantos comandos los que utilicé y de veras, unos muy poquitos, ¿no? Unos cuantos comandos. Y con eso hice algo que, la verdad, en Excel no, en Excel tienen que teclear un montón y no es tan elegante. Y la verdad es que tiene mucho potencial esto, ¿no? O sea, si están estudiando ingeniería, la verdad es que lo mejor es que aprendan a usar esto. ¿Alguna otra pregunta, comentario, lo que sea? No, ninguno. No. Bueno, entonces lo dejamos aquí. Por favor, tengan mi lista la matriz, las matrices globales, o sea, la matriz global, porque pues ya en la siguiente clase arrancamos en el tema de cómo ensamblar una matriz de rigideces para un edificio, ¿no? Para un marco plano, ¿ok? Ok, profe. Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Hasta el jueves, profe. Profe, gracias. Hasta, Gracias, Nos profe. vemos, profe. hasta el jueves.